Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Charpentier del Seminario de Patología Laboral. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de las tendencias del teletrabajo. A continuación veremos la definición de qué es teletrabajo. El término teletrabajo se compone del prefijo tele, que significa distancia, más la palabra trabajo, que es realizar un conjunto de actividades por un objetivo. La idea es producir un producto, un servicio, ¿verdad? Y de ahí que el teletrabajo, ¿verdad? Significa, de forma general, trabajar a distancia. El teletrabajo fue impulsado por el COVID-19 en este 2020, a que casi el 30% de todos los trabajadores a nivel mundial se han desarrollado en lo que es el teletrabajo. Pero avancemos un poquito acerca de números en lo que es teletrabajo, ¿verdad? El teletrabajo requiere personas y esas personas necesitan tener algunas competencias virtuales. No toda persona puede realizar teletrabajo desde su casa. Entre las competencias virtuales podemos citar la habilidad para trabajar de forma autónoma, de forma proactiva, alguien que tenga iniciativa, también que tiene que tener la capacidad para tomar decisiones, la adaptación al cambio, que se pueda hacer un cambio inmediatamente, toma decisiones, ¿verdad? Rápidas, la adaptación a los resultados también, porque se le van a fijar metas, KPIs, ¿verdad? Que tienen que ir cumpliendo, ¿verdad? Regularmente, no ajustándose tanto a un horario, ¿verdad? De trabajo. La disciplina, la autorregulación que nos lleva a que las personas deben tener un horario establecido, inclusive los horarios de descanso también. La capacidad de generar la comunicación en ambientes virtuales, porque no toda persona puede dirigirse a un público al que no ve o al que está lejano a él. La autogestión del tiempo y la planificación, ¿verdad? De establecer una agenda, esa conciencia en cuanto a al día, qué es lo que voy a realizar, en la semana, qué voy a cumplir, etcétera. Y la capacidad para conciliar la vida familiar y laboral alrededor de lo que es la combinación o mezclar lo que es el teletrabajo con la familia, con los hijos, ¿verdad? Se ha dicho mucho acerca de cómo una madre puede combinar y mezclar lo que es el teletrabajo con sus hijos, ¿verdad? Y demás. ¿Qué puestos pueden ser teletrabajables? De los que puedan tener lejos, ¿verdad? Que puedan trabajar lejos, ¿verdad? Sin afectar el trabajo de otros cargos. Si existen muchas relaciones en donde uno depende del otro, entonces es bien difícil em, que se pueda teletrabajar esa posición. Pero cada posición tiene que ser debidamente estudiada. Los que no necesiten herramientas, ¿verdad? O equipos específicos de la empresa, lógicamente, si es una empresa de producción donde tienes que en una línea de ensamblaje, ¿verdad? Ese tipo de cosas no se pueden teletrabajar, pero lo que pueda ser teletrabajable, inclusive en una misma industria, lo que son los estudios estadísticos de producción, ¿verdad? Y demás, entonces ese tipo de cosas sí se puede teletrabajar. Los que cuenten con indicadores de desempeño medibles y observables, para llevar al día lo que son los KPIs, ¿verdad? Lo que son las metas a evaluar y medir. Y los autorizados por la alta gerencia. Definitivamente, si nos aventuramos como gerencia de recursos humanos a definir este o el otro es el que debe teletrabajar, entonces podemos caer en un gran error, ¿verdad? Si no es respaldado por la alta gerencia. Según la OIT, ¿verdad? El 27% de los trabajadores en los países de altos ingresos podrían teletrabajar desde su casa, ¿verdad? Teletrabajar desde su casa también significa convivir con familia, con tener horarios establecidos, ¿verdad? Significa muchas cosas que tienen que ver con la calidad de vida de nuestras personas. El enfoque en seguridad en los sitios de trabajo, eso se traslada, ¿verdad? Se traslada a lo que es el hogar, con una silla ergonómica, con un escritorio adecuado, ¿verdad? Con una computadora, todos los implementos necesarios. Los ingresos de los casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal
disminuyeron en un 60%. Estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. Sensación de aislamiento se da en todos los teletrabajadores. También la pérdida de identidad con la empresa y el estrés generado, ¿verdad? Por estar lejos, ¿verdad? Inclusive se establecen sentimientos de inseguridad y demás. Lo señala la OIT, ¿verdad? Y se está viendo con nuestros trabajadores, ¿verdad? Que están en sus casas. Históricamente las crisis, las pandemias han asegurado, ¿verdad? Y han agudizado las desigualdades socioeconómicas entre nuestra gente. Bien, algunos números en cuanto al teletrabajo, ¿verdad? 2.700 millones de minutos de reuniones en un día es el récord establecido, ¿verdad? Según Microsoft. Wow, es cualquier cantidad de minutos de reuniones que se establecen por un día. Esto nos dice que las reuniones se han aumentado, ¿verdad? En cuanto a videollamadas, pero también hay un índice de que se ha tenido mayor eficiencia en las reuniones. Se aprovecha mejor el tiempo. Noruega y Países Bajos, ¿verdad? Llegan y usan lo que es el videollamada, ¿verdad? Mucho más en las reuniones. Esto llega hasta un 60% de todas las videollamadas, según lo que nos dice Microsoft. Y aquí tenemos otro dato interesante, ¿verdad? Cerca de 183.000 cuentas se han abierto en Teams y en 175 países, ¿verdad? Para lo que es educación. Entonces se está trasladando lo que es los ambientes educativos a lo que es ambientes virtuales, a aulas y demás. Las personas encienden 2 veces más las cámaras, ¿verdad? Que en febrero. ¿Esto qué es? Em, Habíamos conversado acerca del aislamiento. Cuando resulta que estamos frente a una cámara, entonces nos sentimos aislados, no tenemos una pertenencia a una empresa. Entonces el encender las cámaras significa que puedo llegar a interactuar con la gente y demás. De otro modo sería muy frío lo que es la relación entre todas las personas. Al fin y al cabo, detrás de una cámara siempre va a haber una persona. El uso de celulares también se ha aumentado, ¿verdad? Para los Países Bajos, Italia, España y Francia se han aumentado, ¿verdad? Igual en nuestros ambientes en Costa Rica, ¿verdad? Mucha de el tener reuniones por un celular o cuando voy en un bus o cuando estoy en algún lugar, aprovecho el tiempo, ¿verdad? Maximizo mi tiempo para utilizar este tipo de medios. Los usuarios de Teams en China, ¿verdad? Es 2 veces superior a enero. Entonces se duplicó el uso de este tipo de medios, que es lógico, es de esperar. Bien, estos son datos que nos proporciona Microsoft en su página oficial. Adaptarse el teletrabajo a la nueva realidad. Cerca de 1 a 4 puestos pueden teletrabajarse, según lo que dice la OIT. Pero entonces significa que ya esto era una tendencia que existía antes de febrero, ¿verdad? O en enero en algunos otros países, ¿verdad? Pero el teletrabajarse nos lleva a cuestionarnos, ¿verdad? Después de que pase toda esta situación, que se abran los mercados y demás, entonces sí, podemos 1 de cada 4 de trabajos se pueden llevar hasta la casa. Bien, también lo que es la desglobalización. Ya pasamos de mercados gigantescos a mercados pequeños, en donde en el mismo Grecia nos llegaban y nos decían las noticias que compren Grecia, ¿verdad? No, no se aleje de la comunidad, cómprenos aquí cerca, ¿verdad? Compren nuestros productos. Entonces pasó de un elemento macro, ¿verdad? A un elemento micro, ¿verdad? A utilizar los mismos recursos, ¿verdad? Los productos de temporada y demás. O sea, nos vamos a mercados más pequeños y a lo que es la soberanía digital. En lo que es la soberanía digital, imagínense que existen diferentes países. En Europa puedo llegar y yo contratar a un gerente de recursos humanos que está en Suecia o a un gerente de producción que está en Italia, ¿verdad? Y entonces la soberanía digital
¿verdad? Inclusive lo que son los pagos, salarios, ¿verdad? Mucho de estas cosas trasciende las fronteras. Estamos en un ambiente diferente. Lo que es el trabajo decente, ¿verdad? En Costa Rica nos hemos dado cuenta por las noticias que ya lo que es trabajos, ¿verdad? Se han pasado a, a utilizar una persona, ¿verdad? Para dos o tres trabajos, ¿verdad? En la reducción del 50%, 75%. Entonces, el trabajo decente reduce la cantidad de salario y se pide cumplir la misma cuota de trabajo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfrascar, ¿verdad? Vamos a meternos un poco más en lo que es ese trabajo, ¿verdad? Y que sea bien remunerado. Las desigualdades siempre existen, ¿verdad? Y lo que nos decían también los estudios es que históricamente hay una desigualdad económica entre que se puede expandir mucho más lo que es el margen entre las clases altas, medias y bajas. El equilibrio de vida también, este tipo de cosas, tenemos que adaptarnos a ese tipo de situaciones. Cuando yo soy padre de familia, tengo hijos, o madre de familia y tengo hijos, y cuando tengo que trabajar en la casa, se puede desequilibrar un poco lo que es las situaciones. Tres de cada, tres de cada cuatro mujeres llegan y dicen que pueden tener, ¿verdad? Podrían tener algún tipo de problemas en la casa para poder trabajar y atender a los hijos. Porque ya es una relación, no estamos hablando de feminidad, ¿verdad? Sino que los hijos siempre van a buscar a una madre. Si está en la casa, entonces van a querer abrazarla, apapacharla. Y entonces, imagínense, tres de cada cuatro mujeres llegan y nos dicen los estudios que el llevar un equilibrio en esa vida es difícil. Bien. Las estrategias para vencer ese teletrabajo, ese gran monstruo en los cuales nos estamos enfrentando. Mucho nos dicen los países desarrollados, el contacto visual es muy importante. ¿Y esto por qué? Para tener la pertenencia o la afinidad con la gente que tengo al otro lado de la cámara. Lo que son la flexibilidad de horarios, ¿verdad? Ya no podemos decir, es que vas a trabajar de 8 a 5, ¿verdad? Sino que vas a trabajar por estos objetivos, cuando usted cumpla estos objetivos, entonces, listo, establezca su horario de trabajo, establezca sus periodos de descansos, ¿verdad? Inclusive en los call centers llegan y recomiendan que cada 2 horas tengas un descanso de unos 15 minutos, ¿verdad? Para poderte relajar, levantarte de la silla y demás. Las grabaciones de reuniones, estas son muy importantes tanto en el ambiente empresarial como en el ambiente educativo. Imagínense a un estudiante que llega y que graba su lección y entonces este estudiante puede llegar y repasar las situaciones, puede revisar los KPI si es un trabajador de una empresa, ¿verdad? Cuáles son los alcances que vamos a tener, revisar, ¿verdad? Y entonces poderme empapar más de las situaciones. La revisión de seguridad de salud ocupacional. La silla cómoda, el escritorio cómodo, ¿verdad? Una iluminación adecuada y demás. La reducción de estrés. Muchas empresas en Costa Rica han desarrollado alrededor de unos 15 minutos por semana, 15 minutos, media hora, en donde se llegan y se reúnen para bajar el estrés, para contar chistes, para ver cómo estás, para ver cómo te sientes, ¿verdad? Pasar un rato, ¿verdad? Una tarde de café. Y esto es para reducir ese estrés que se genera durante toda una semana, en donde de ahí puede ser que solamente negocios, números, costos, ventas, ¿verdad? Que se lleguen y que se toman, ¿verdad? En unas reuniones. Bien, esto es todo. El teletrabajo vino para quedarse. No solamente han sido más productivas las reuniones, sino que ha impactado positivamente, ¿verdad? Lo que son los negocios. Ya inclusive se está hablando acerca de empresas sin jefes, como las experiencias que tuvo Sapos, ¿verdad? Donde desarrollaron una empresa muy plana, sin grandes
puestos, ¿verdad? Que llegaran y tomaran órdenes, sino que se les daba la oportunidad a las personas de una autonomía, una flexibilidad, ¿verdad? Inclusive el de llegar y en equipo definir si se va a despedir o no a una persona, si se va a sancionar a una persona y demás. El teletrabajo nos pone a la cara de un nuevo cambio, ¿verdad? Un nuevo cambio en la humanidad, en las relaciones laborales, en las relaciones de personas, en cómo esto lo vamos a llevar a nuestros hogares y cómo lo vamos a hacer de forma positiva, ¿ok? Entonces, esto es una herramienta y la herramienta puede servir para bien o puede servir para mal. Depende de cómo lo uses, de cómo lo tomes en la mano, ¿verdad? Y lo llegues y los utilices. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado. Esto es teletrabajo y las implicaciones a futuro que vamos a tener. Muchas gracias.